Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Por ello, uno de los retos futuros que nos tenemos que plantear cuando hablamos estos temas es detectar de forma temprana a las personas que van a necesitar uno u otro tratamiento y tener en cuenta de que abordar la problemática del duelo depende de forma diferenciada del ciclo evolutivo en el que nos encontremos. No es lo mismo que te suceda esto pues cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, cuando eres un adulto o cuando eres un adulto mayor. Obviamente las experiencias de vida te hacen superar o no superar esos momentos vitales de una forma o de otra. Todo esto que acabamos de comentar, bueno, es lo que nos dice más o menos la psicología al respecto. El cómo el ser humano puede o no puede adaptarse a algo que en principio, si lo pensamos detenidamente, deberíamos estar acostumbrados, porque puede sonar un poco negativista, pero desde que nacemos, si algo tenemos claro, es que antes o después vamos a fallecer. Por lo tanto, este es otro de los motivos por los cuales nos atrae el espiritismo, puesto es capaz de darnos respuesta a muchos de esos interrogantes que nos surgirán en momentos vitales de nuestra existencia. De hecho, podemos encontrar aquí pues a muchas personas pues que pueden dar testigo fidedigno de lo que acabamos de comentar, que les ayudó en su momento, que les ayuda en el presente y que seguro que les ayudará en el futuro. Ya veremos un poquito más adelante que cuando hablamos de estos temas tenemos que tener ciertas pautas clave y claras. Pero desde el espiritismo pues siempre mandamos fuerza, mandamos energía y oramos para que aquellas personas pues que estéis sufriendo pues este tipo de situaciones pues que no superéis, porque estas cosas no se superan, pero sí es cierto que aprendamos a vivir con ello. Y desarrollemos ahora, pues bueno, la que es, desde mi punto de vista, la tercera causa por la cual uno se puede acercar a la espiritualidad o en concreto al espiritismo que estamos hablando. En estos últimos años se han publicado un sinfín de estudios cuyas conclusiones son irrefutables. A nivel general, la religión retrocede mientras crece la espiritualidad. Ese es un fenómeno para el cual las ciencias sociales pues no habían previsto en ninguno de los estudios, pero así nos lo dicen las estadísticas. Fijaos, el 48,1% de la población de mayor de edad se identifica espiritual, sin vincularse a una u otra religión, designadas, pues bueno, ya sabéis, las estructuras institucionalizadas clásicas que todos conocemos. Esto es algo inesperado. Es más, en décadas atrás era algo inconcebible, puesto que la espiritualidad y las tradiciones religiosas podemos decir que eran las dos caras de la misma moneda. A día de hoy, uno puede ser religioso, uno puede ser espiritual, puede ser las dos cosas o no puede ser ninguna. No pasa absolutamente nada, ni uno es mejor ni peor que otro, eso desde ya que quede claro. En medio de este escenario yo creo que es complicado el entrever a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad. Esto es una pregunta que la filosofía moderna pues se pregunta asiduamente. Hay quienes conciben la espiritualidad como la vertiente buena y entrecomillo la palabra buena de la religión. Es decir, lo que nos queda pues después del naufragio de la religión despojada de las instituciones, de los dogmas y de las jerarquías.
Es decir, si la religión, si la contaminación institucional y de los hombres y mujeres a lo largo de todos los siglos, porque a mí es algo que me llama mucho la atención. Tú lees la Biblia, el Corán, cualquier libro de índole religioso, y a mí todo lo que dicen es que me parece fantástico. Pero luego somos nosotros los que vamos por el mal camino. Somos nosotros los que tendemos a interpretar este tipo de textos sagrados según nos convenga a nosotros. Entonces, pues ahí habría mucho que discutir. Una mirada histórica a largo plazo como la que se desarrolló el filósofo canadiense Charles Taylor nos permite trazar, los orígenes del crecimiento de la espiritualidad en sí. En su obra La era secular, Taylor nos expone que el proceso por el que el individuo poco a poco se va desvinculando de los dioses y de esa necesidad de un referente externo tiene mucho que ver con la expansión de la ciencia. El ser humano, y ya no Dios, pasa a ser la medida de todas las cosas que nos suceden. El individuo, en ese momento, empieza a ganar autonomía. Ya no es Dios la medida de todas las cosas, no. La verdad deja de ubicarse fuera del individuo para ubicarse dentro de cada uno de nosotros. Digamos que en este caso la espiritualidad sería la brújula que nos lleva por uno u otros derroteros. ¿Vale? Sé que estos temas a lo mejor son un poco peliagudos, pero bueno, nos estamos basando en lo que dice este filósofo canadiense, que yo creo que ha hecho, lo ha desarrollado correctamente y yo creo que es un punto de vista aceptable. ¿Compartido o no por muchos de vosotros? Aceptable. Otro sociólogo, Peter Berger, nos da más pistas para entender este fenómeno de la espiritualidad. Nos dice que a día de hoy, en esos últimos años, en lo que podemos llamar la contemporaneidad, las instituciones religiosas han perdido cierto nivel de credibilidad. Por lo tanto, no damos por sentado la obligación de vincularnos a uno u otra religión. El individuo puede decidir unirse a una comunidad religiosa, a una comunidad espiritual, filosófica, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pasa absolutamente nada. O puede decidir no hacerlo. No pasa absolutamente nada. El individuo, por primera vez, se siente legitimado para crear su propia narrativa espiritual, para buscar, explorar y escoger aquello que le satisfaga, no porque se lo obliguen terceras personas. Esto, como decimos, no es bueno ni malo. Si a ti te sirve, perfecto. ¿Que no te sirve? Pues a otra cosa. Como ya sabemos, el inicio del espiritismo se data en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, la sociología actual sitúa los años 70 del siglo pasado como el inicio de una espiritualidad desvinculada de las religiones tradicionales, a través sobre todo de los movimientos contraculturales y por la apertura occidental a las religiones o filosofías orientales. En un primer momento, esta espiritualidad se vinculaba más a comunidades heterogéneas, pequeñas, dispersas, sobre todo a las llamadas, terapias alternativas, New Age, a la espiritualidad pagana, que ya vemos con un poquito de estudio que nada tiene que ver, pero eso piensa la sociología. Ya al principio del siglo XXI, donde nos encontramos a día de hoy, es cierto que la espiritualidad pierde su carácter contracultural y adquiere cierta visibilidad para el gran público. Cuando hablamos de espiritismo ya no hay nada oculto, misterioso, a lo cual solo tiene acceso unos pocos elegidos. No, ahora no. Todo está al alcance de la mano de todos nosotros. Por ello, aprovechémonos de ello. Por otra parte, el sociólogo alemán Hartmut Rosa nos comenta que lo que caracteriza a la sociedad en la que nos encontramos a día de hoy es que constantemente vivimos de forma acelerada.
que si tenemos que ir al trabajo, que si tenemos que ir a recoger a los hijos, a los nietos, a la vecina, a los sobrinos, tenemos que hacer la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas experiencias trascendentales que todos podemos vivir de vez en cuando, digamos que se convierten en una forma momentánea de detener el tiempo. Es decir, vale, más allá de mi día a día existe algo que quizás no consiga comprender y sin embargo ahí está. Estas pausas, estos puntos y aparte nos hacen tomar fuerzas, nos hacen querer aprender, querer saber más. Y si ya conseguimos cierto trasfondo, incluso nos hacen cambiar por completo. Sea como sea y más allá del veredicto moral que muchas veces, aunque no seamos conscientes, nos vemos imbuidos cuando hablamos de estos temas, lo que resulta indiscutible a nivel sociológico es que a día de hoy la espiritualidad no es algo singular, no es algo aislado, es más bien una matriz plural configurada a partir de diversas narrativas filosóficas, espirituales y experiencias trascendentales, según las necesidades y el momento vital de la persona. Por todo ello, no sois pocas las personas que en la búsqueda de esa espiritualidad, en la búsqueda de esas respuestas a aquello que dudáis, habéis descubierto el espiritismo. Una filosofía que va más allá del dogmatismo o de los cánones preestablecidos por diferentes filosofías o religiones, partiendo siempre de la base de que el espiritismo expone, no impone, obteniendo cada uno la información que en cada momento quiera obtener, basándonos siempre en las diferentes formas pues, de entender la vida. Como hemos ido comprobando pues a lo largo un poquito de estas tres causas que se he ido desarrollando del espiritismo, nos pueden atraer muchas cosas. Por una parte, la verificación del fenómeno. Por otra parte, dar respuestas a esos momentos trascendentales que todos vivimos. Y por último, nos ayuda a seguir progresando espiritualmente, puesto que nos ayuda a responder pues, a esas preguntas que decimos que todos nos hacemos en nuestro día a día. A ver, obviamente pues he generalizado. Cada persona es un mundo y puede haber tantas razones como personas nos encontramos en la tarde de hoy. Pero yo creo que a grandes rasgos, pues esos tres factores nos ayudan a entender los motivos de por qué perseguimos estudiar pues ese tipo de espiritualidades. Después de lo que estamos comentando, pues bueno, uno puede preguntarse de los motivos que hemos comentado, ¿cuál es el más adecuado para emprender el camino de la espiritualidad? ¿El ser una persona ya espiritual per se nos hace ser mejor que aquellos que en un primer momento buscamos pues el comprobar qué se cocía en un centro espírita como este? Y yo creo que esto es una de las bases de la tarde de hoy. El espiritismo nos puede atraer por muchas causas, pero cabe decir que ninguna de ellas es mejor o más adecuadas que el resto. No nos olvidemos que cada uno, gracias a quien haya que dárselas, pues hemos tenido una vida diferente, una educación diferente, unos valores, una forma de encarar esos problemas que todos nos surgen en nuestro día a día. Debemos de tener en cuenta además el momento histórico en el que nos encontremos o la ubicación geográfica en la que nos hallemos. Claro, no es lo mismo pues a lo mejor haber nacido en un país occidental que por ejemplo en un país oriental. Ya sabéis que la concepción de estos temas pues es diametralmente opuesta. Por ello, ¿qué más da los motivos que nos hayan traído la tarde de hoy o la semana pasada o la semana que viene a un centro espírita como esto? Da igual. Lo importante es las consecuencias de ese acercamiento espiritual tiene en cada uno de nosotros. Si este acercamiento es momentáneo o si nos ha trastocado nuestra forma de atisbar tanto nuestro yo interno como todo aquello que nos rodea.
Por tanto, el kit de la cuestión, sobre todo pues para aquellas personas que ahora ya de forma seria queréis saber qué es el espiritismo, pues vamos a dar unas definiciones que yo creo que nos van a aclarar mucho al respecto. Debemos entender el espiritismo como un conjunto de principios y leyes revelados por los espíritus superiores, contenidos en un primer momento en las obras de Allan Kardec. Por otro lado, podemos decir que es la ciencia que trata la naturaleza, el origen y destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal, el mundo terrenal. Es decir, es capaz de revelarnos el qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra existencia, cuál es la razón del dolor y del sufrimiento, cuál es la razón de la alegría y de la esperanza. Porque muchas veces acudimos al espiritismo, como ya veremos, cuando nos pasa algo malo. Pero yo que también quiero saber por qué en esta vida, pues en algunos aspectos me está yendo bien. Pues también queremos saberlo. No todo lo que nos pasa va a ser negativo, afortunadamente, claro que sí. A partir de estas afirmaciones podemos comentaros, pues bueno, que poquito a poco iremos adentrándonos pues en un sinfín de conocimiento que yo creo que nos provoca cierta tranquilidad, puesto que por primera vez tenemos ciertas respuestas a esas preguntas. A lo largo de estos años, como os he comentado, pues que vengo frecuentando pues este centro, me he encontrado personas de todo tipo, ¿no? Cuyo porqués nos han visitado coinciden con lo que hemos visto con anterioridad o no, no pasa nada. Puede que quieran verificar lo que saben, que han vivido una experiencia vital, que quieran desarrollarse espiritualmente. Bueno, lo dicho, todos los caminos siempre son bienvenidos, no pasa absolutamente nada, pero la realidad es la realidad. La gran mayoría de las personas que en determinado momento vienen a un centro espírita, con el paso del tiempo no vuelven a aparecer. Eso es constatable por todos nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de repente nos interesan muchísimo estos temas y de repente dejan de interesarnos por completo? 3 causas. Primera, quien busque exclusivamente el fenómeno, el morbo, el tener con lo que presumir es un grupo de amigos, se dará cuenta de que de eso no va el espiritismo. Ni objetos que se mueven solos, ni apariciones espectrales, ni litros y litros de ectoplasma, no. Los fenómenos, desde el espiritismo, es lo menos importante de todo. Es cierto que en los primeros años, pues estamos hablando pues finales del siglo XIX, principios del siglo XX, debido a ese momento histórico en el que nos encontramos, pues sí se constató pues este tipo de espectáculos físicos, pues las mesas parlantes, los ectoplasmas, eso era algo muy común en esa época. ¿Por qué? Porque en su momento era una llamada de atención de los espíritus. Oye, estamos aquí, hacernos caso. Han pasado muchas décadas de eso. A día de hoy tenemos las herramientas para ir más allá, para entender, comprender y aprender a través de su conocimiento. Por lo tanto, no nos quedemos en el misterio como una forma vacía y simplona de entender la enseñanza espiritual, porque eso a la larga es transitorio. El segundo punto, quien busque únicamente el saber a título personal, pues sobre un ser querido en concreto, o sobre alguna circunstancia de carácter material, se dará cuenta de que es que de eso tampoco va el espiritismo. Es cierto que el estudio nos ayudará a entender y a procesar pues todos estos momentos vitales que todos vamos a vivir antes o después, ¿no? El por qué suceden las cosas. El espiritismo nos va a dar respuesta con esto. Pero no nos olvidemos,
nuestros problemas materiales los solucionamos nosotros. Porque para eso estamos encarnados en donde estamos. Si a lo largo de nuestra existencia todo nos lo han hecho, pues ¿para qué hemos venido? Nosotros, seres materiales, trabajamos nuestras cuestiones materiales. Bien es cierto que a veces los espíritus, pues con sus mensajes, pueden reconfortarnos y pueden darnos cierta información sobre ese ser querido si lo estiman necesario, pero ya os digo, ni comunicaciones directas ni respuestas de índole terrenal, porque de eso no va el espiritismo. Y tercero, quien busque únicamente una espiritualidad que le eleve sobre el resto de mortales al contar con un conocimiento superior a todos los demás, se dará cuenta que tampoco tiene que hacer nada en el espiritismo, porque no existe una espiritualidad, filosofía o religión que sea mejor que otra. Es que a día de hoy nos estemos planteando esto nos dice mucho de lo que hemos evolucionado a lo largo de nuestra existencia. Simplemente debemos partir de la premisa que mejor nos dé respuesta al momento actual en el que nos encontremos. ¿Qué es el espiritismo? Perfecto. ¿Qué es la religiosidad cristiana? Perfecto. ¿Qué son los testigos de Jehová? Perfecto. No pasa nada. Y sobre todo, importante, no nos creamos todo lo que nos digan a pies puntillas. Jamás. Basémonos en nuestro sentido común e intentemos siempre conseguir la mejor versión de nosotros mismos, sin etiquetas y sin palabrejas extrañas, con la capacidad de aprender de todo y de todos. Y por ello llega el momento, nos quitamos las máscaras. ¿Cuál es la realidad del espiritismo serio y bien entendido? Cuando uno viene a un centro espírita, se da cuenta de que todo aquello de lo que había escuchado hablar, nada tiene que ver con la realidad. Si uno quiere entender, comprender y evolucionar, primero tendrá que tener compromiso. No solo con la espiritualidad. El compromiso tiene que estar con todo aquello que hacemos, con todos aquellos que nos relacionamos. Son años de estudio, años de compartir vivencias, años de discutir sobre lo que nos han querido o no nos han querido decir los espíritus. Años de asistencia y de autoaprendizaje. De nada sirve venir un mes, querer saberlo todo en ese momento, y pasado ese mes, si te he visto no me acuerdo. Cosa que ocurre mucho más a menudo de lo que pensamos. ¿Por qué? Pues por la falta de compromiso. Bien es cierto que muchas veces decís, bueno, pues esto no va mucho conmigo. Perfecto, no pasa nada. Pero al menos tenemos que tener el compromiso de conocerlo, de estudiarlo, y como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras. Pero preguntar esos pros y esos contras. Con todo ello, aunque me haya puesto demasiado serio en este momento, os animo de verdad a que, independientemente de los motivos que hayáis tenido para venir hoy o para ver a través de las diferentes redes sociales, pues este tipo de conferencias, os animo a que indaguéis, a que no os quedéis únicamente lo que os diga determinada persona por tener un renombre, por salir en televisión o porque publique 200 libros. No, ni lo que os diga un mindundi como puede ser yo, que os estoy comentando, pues fijaos, un montón de cuestiones relacionadas con el tema. En esta vida, para todo, tenemos que ser perseverantes, no os desaniméis y aplicar lo que estudiamos en estas cuatro paredes en vuestro día a día. Todos, a día de hoy, como hemos dicho, tenemos las herramientas, no nos quedemos en la superficie. Y lo dicho, si esto no va con nosotros, pues no pasa absolutamente nada. Aquí tendréis siempre las puertas abiertas de forma gratuita para visitarnos siempre que os interese. Siempre. Ahí no tenemos ningún problema. Pero lo que es importante es que, lo dicho, no nos quedemos en la superficie.
Ya sabéis dónde podemos encontrar información sobre Belchite, las caras de Belmez o el Palacio de Linares, que obviamente son temas interesantísimos. A mí me encantan esos temas, pero pensándolo, no son más que la punta del iceberg del conocimiento que nos está ahí esperando. Solo depende de nosotros de dar el siguiente paso. Pero bueno, vayamos ya dando por terminada la conferencia de esta tarde, no sin antes detenernos en una serie de conclusiones que nos va a venir bien pues para enmarcar lo que hemos dicho en la tarde de hoy, porque como os he comentado, yo habitualmente me encuentro en el lugar en el que estáis vosotros. Y muchas veces llego a casa y me pregunto, ¿y qué he aprendido hoy? ¿Qué es lo que me llevo de esa hora y media que me he tenido que desplazar hasta el centro espírita? Entonces, es bueno siempre autoanalizarse y sacar unos puntos clave que nos ayude un poquito a sintetizar lo más importante que hemos hablado en la tarde de hoy. Como ya sabemos, pues la mayoría de personas que vivimos en una sociedad como la que vivimos, pues con prisas, ajetreos, no estamos interesados por este tipo de temas relacionados pues con la espiritualidad o con la existencia de vida después de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Habitualmente, ¿por qué nos preocupamos? Por nuestro trabajo, nuestra vivienda, nuestras vacaciones, comprarnos el último móvil que ha sacado. Y se tiende a pensar que estos temas, independientemente de la religión o espiritualidad que procesemos, son cuestiones atribuidas pues, a un pequeño número de personas, teólogos, filósofos o las monjitas de la parroquia de mi barrio. Cuando todo en nuestra vida fluye, todo es perfecto, no tenemos preguntas, todo nos va genial. Pero todos sabéis que a veces nos vemos sorprendidos por grandes problemas, como hemos comentado, la pérdida de un ser querido, una enfermedad complicada. Y en esos casos, muchas veces no logramos comprender el porqué de esas circunstancias, no logramos entender por qué a mí me está pasando esto y no a esa persona que es mucho peor que yo. El espiritismo, por todo ello, nos abre una visión amplia y racional de la vida en todos nuestros aspectos, explicándola de una forma convincente y permitiéndonos iniciar una transformación interna, una transformación en todos los aspectos de nuestra vida y, cómo no, a seguir mejorando como personas, que no nos olvidemos que es el objetivo de nuestra vida, el seguir mejorando como personas. No importa los caminos que hayamos atravesado a lo largo de nuestra vida. Nadie es nadie para juzgarnos. Lo pasado, pasado está. Lo importante es cómo aplicamos ese conocimiento pasado a nuestro presente y a nuestro futuro. Cómo aprovechamos ese conocimiento que nos está procurando la espiritualidad. Y posiblemente ese saber, esa mejora continua y ese mejor entendimiento de todo aquello y aquellos que nos rodean es lo que a muchos de nosotros nos atrae del espiritismo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos pues haber venido, y si tenéis algún tipo de pregunta, sugerencia, lo que sea, pues bueno, en la medida de las posibilidades pues intentaremos responderos. No sé cuáles han sido las causas de habernos visitado por primera vez, si hemos coincidido con estas tres primeras causas, si son otras diferentes. Contadme vosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Vale? Como ya decimos siempre, el espiritismo, personalmente a mí lo que me atrae de él es la pluralidad de opiniones al respecto. ¿De acuerdo? Nada es blanco y negro, todo depende de las vivencias y de los pensamientos que tengamos cada uno de nosotros, independientemente pues, de nuestra forma de ver la vida. A mí personalmente eso es algo que me atrae bastante. Cuéntame.
te pregunto, ¿esta atracción es casual, es al azar, o puede ser que hay atrás algo que, digamos, lleva la persona hacia el espiritismo? Vale, nos comenta Enzo que si, pues nos pregunta Enzo que si muchas veces, en cierta forma, podemos ser traídos, ¿no?, a este tipo de espiritualidad o centro espírita. Pues obviamente sí. Obviamente sí, muchas veces, pues debido a lo que hablamos un poquito al principio, circunstancias que no tenemos mucha explicación o momentos clave en nuestra existencia o personas que nos hablan de este tipo de conocimiento justo en el momento preciso en el que necesitábamos ese conocimiento, nos hacen estar pues donde estamos a día de hoy. Además, para bien o para mal, pues tenemos las redes sociales. Yo personalmente conocí el centro espírita a través de las redes sociales, así que puede ser, efectivamente. También es cierto que muchas veces la espiritualidad pues nos trae por esos derroteros, porque ellos, que lo saben todo, pues saben que es el mejor camino, pues para muchas veces, pues para seguir evolucionando, ¿no? O para volver a experimentar ese conocimiento que a lo mejor habíamos vivido en existencias anteriores, pero ya sabéis que de una a otra existencia, pues ese conocimiento lo vamos perdiendo. Por lo tanto, muchas veces pues somos traídos, ¿no? Somos traídos a un centro como este. Y es curioso, ¿no? Porque yo a veces me lo pregunto, ¿cómo es posible que, mejor, yo, con mis inquietudes o con mi forma de ser, pues haya congeniado también con personas, a lo mejor, pues con una edad muy diferente a la mía, o cuyos puntos de vista sean totalmente opuestos al mío? Y eso, bueno, aquí siempre decimos que pues porque posiblemente pues tenía que ser así, ¿vale? Cuando nos encontramos con personas que nos hacen dudar, es lo bueno, ¿no? El replantearnos constantemente nuestros cimientos. Y yo creo que el espiritismo es lo bueno, que nos hace replantearnos constantemente esos cimientos. Esos cimientos. Yo creo, Juanma, que motivos de atracción hay muchos. Muchos. Pero para quedarte, sí, existen los mismos que para huir. Exactamente. Claro. El tema es que la decisión no es si te atrae o no te atrae, es si te quedas Claro. o no te quedas. Es que está lo complicado, ¿no? Lo difícil, entre comillas, no es llegar, ¿vale? Lo difícil es mantenerse. Porque, queráis o no, pues obviamente el asistir a un centro espírita no es llegar, que te lo den todo hecho, asistir a los pases, fíjate qué bien que me lo dan todo hecho, ¿no? Esto es un compromiso, aquí tenemos que estudiar, aquí pues hay algunos que damos conferencias, otros colocan las sillas, otros dan pases, así que esto es un compromiso que todos hemos adquirido y si lo hemos adquirido es por algo, ¿vale? Si lo hemos adquirido por algo, incluso puede que lo hayamos adquirido en vidas anteriores, pues puede ser o no. Ya lo comprobaremos, efectivamente, ya lo comprobaremos. Así que bueno, yo la verdad es que poco más que añadir. Quería animaros a todos, pues que, sobre todo que leáis, ¿vale? Que leáis y que reflexionéis. Que yo, para un determinado texto, puedo daros una explicación, pero a lo mejor María Jesús otro día os da otra. Amor Ángeles os da otra. ¿Eso quiere decir que ella esté equivocada y que yo esté en lo cierto? Pues obviamente no. Obviamente no. Lo bueno, como siempre en todo en la vida, es que conozcamos diferentes puntos de vista y en función de ello, pues nosotros nos procuremos, pues nuestra forma de entender, pues todos estos temas, pues en principio tan complicados, ¿no? Tan complicados. Entonces, pues yo lo que os voy a pedir es un aplauso pues para vosotros, que para eso habéis venido a la tarde de hoy.